Dos nietos en historias distintas descubren que los relatos fantásticos de sus abuelos surgen de los restos de un mismo accidente de aviación. Ambas historias están unidas por un misterio aterrador que desafía lo imaginable. Bienvenidos a Infected Sky. El vuelo 8673. Mi abuelo era un hombre tranquilo y común, de esos que disfrutan su café en el porche mientras observan el atardecer. Durante el día era el típico jubilado sabio que todos consultaban por consejos sobre jardines o reparaciones caseras, pero había algo peculiar en él. Solo tenía una historia que contar, una obsesión que nos hacía reír a todos sus nietos. Otra vez el cuento de los aviones mutantes, abuelo. Le pedíamos entre risas, sabiendo exactamente lo que vendría. Era fascinante ver cómo se transformaba cuando comenzaba su relato. Sus ojos amables se volvían intensos, su voz tranquila se convertía en un susurro dramático, y sus gestos suaves se tornaban nerviosos y exagerados. Nosotros, sus nietos, nos reuníamos a su alrededor más por diversión que por miedo. ¿Quién podría tomar en serio una historia tan fantástica sobre aviones que se convertían en monstruos? Era nuestro entretenimiento favorito ver cómo este hombre tan sensato se convertía en un narrador casi teatral de historias imposibles. La muerte de mi abuelo dejó un vacío profundo en la familia, uno que nunca supimos llenar. Para mí fue como si el pilar que sostenía las historias, las risas y hasta los silencios incómodos de las reuniones familiares se hubiera desmoronado de golpe. Aunque su salud se había deteriorado en sus últimos años, su partida nos tomó por sorpresa, arrancándonos la sensación de que siempre estaría ahí con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de secretos. Pasaron varios años. Sus pertenencias quedaron almacenadas en el ático de la casa familiar, acumulando polvo entre cajas descoloridas y recuerdos olvidados. No fue hasta que cumplí 22 años, durante una tarde lluviosa de limpieza, que me encontré rebuscando entre aquellos vestigios de su vida. Entre maletas gastadas, álbumes fotográficos y las típicas colecciones que todo abuelo guarda. Sellos, monedas antiguas y recortes de periódicos amarillentos. Mis manos tropezaron con una caja metálica que llamó mi atención. Era una caja militar del tipo que se usa para guardar municiones, pero más pequeña y personal. A pesar de los años, el metal mantenía su solidez, protegido por un candado pequeño pero robusto que parecía desafiar al tiempo. La bajé del ático con curiosidad, sentándome en el suelo de mi habitación mientras el sonido de la lluvia golpeaba contra las ventanas. Después de varios intentos con un destornillador y algo de fuerza, el candado finalmente cedió con un chasquido que resonó en el silencio de la casa. Dentro, además de algunos documentos militares y fotografías en blanco y negro que nunca había visto, encontré una libreta de tapa dura color azul marino. El lomo estaba desgastado por el uso y las páginas habían adquirido ese tono amarillento que solo el tiempo puede dar. Al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Era el diario personal de mi abuelo, con entradas que comenzaban en 1963. La primera página, escrita con una caligrafía meticulosa que reconocí al instante, revelaba una verdad escalofriante que conectaba perfectamente con una serie de videos perturbadores que ahora circulan por internet bajo el nombre de Infected Sky. De repente, aquella única historia que nos hacía reír cobró un significado aterrador. Cada página que leía era como abrir una puerta a un pasado oscuro que mi abuelo había intentado enterrar, disfrazándolo como un cuento infantil. La verdad sobre su identidad me golpeó como una bofetada helada. El hombre que conocí toda mi vida como Robert Williams, mi querido abuelo, había vivido una existencia anterior bajo el nombre de Brian Roger. Los registros familiares y las anotaciones en su diario revelaban su verdadera identidad: un teniente coronel del ejército americano, un hombre cuya vida cambiaría dramáticamente durante la Operación Helios, que lo marcó para siempre. Su última tarea en su antigua vida había sido escoltar una carga clasificada en el vuelo 8673 con destino a Ciudad de México.
Un viaje que se convertiría en una pesadilla indescriptible. Las páginas del diario transmitían un peso aplastante de remordimiento y terror. Puedo sentir sus manos temblando mientras escribía cada detalle de aquella fatídica mañana en el Aeropuerto Internacional de Houston. Los preparativos del vuelo parecían rutinarios hasta que llegó ese envío especial. Una jaula reforzada que parecía diseñada para contener los peores temores de la humanidad. Las capas gruesas de acero y las minúsculas ventilaciones eran solo el principio de algo que ninguno de los presentes podía comprender. Los documentos la identificaban como muestras biológicas confidenciales, pero esas palabras apenas rozaban la superficie del horror que contenían. Mi abuelo describió con precisión inquietante cómo uno de los operadores escuchó algo que lo perseguiría en sus pesadillas, un zumbido suave pero perturbador, como si algo vivo arañara el metal desde dentro. En ese momento, la ignorancia fue su perdición. Asumieron que eran simples roedores o especímenes de laboratorio. Siguiendo el protocolo con una normalidad que ahora parece surreal, aseguraron el contenedor en el compartimento de carga, sin saber que estaban sellando el destino de todos a bordo. La verdad sobre la Operación Helios emerge de las páginas del diario como un grito silencioso. Lo que comenzó como un noble intento de crear organismos capaces de neutralizar desastres nucleares se había convertido en algo monstruoso. La criatura que desarrollaron, inicialmente del tamaño de un gusano común, tenía propiedades que desafiaban toda lógica natural. Su capacidad para absorber radiación se había convertido en una sed insaciable, y su crecimiento descontrolado la transformó en algo que ni siquiera sus creadores podían comprender. Las descripciones detalladas de mi abuelo sobre la criatura en sus primeras etapas son perturbadoras: 10 centímetros de largo por 4 de diámetro, con múltiples extremidades y un esqueleto interno metálico producto de haber absorbido el instrumental quirúrgico durante las pruebas. Los científicos, escribió, observaron horrorizados cómo se adaptaba y fortalecía con cualquier material disponible. Su decisión de transportarla a México para su destrucción mediante congelamiento y fuego extremo parecía la única solución, pero resultaría ser su peor error. El vuelo 8673 se convirtió en el escenario de una pesadilla que mi abuelo plasmó con dolorosa precisión. La presión y los cambios de temperatura en el compartimento de carga actuaron como catalizadores, despertando a la criatura de su letargo y acelerando su crecimiento de manera exponencial. El metal del contenedor, diseñado para su traslado, se convirtió en su alimento y su fuerza. Cuando finalmente perforó su prisión, el caos se desató. El horror se intensificó cuando la criatura alcanzó los sistemas eléctricos del avión. Mi abuelo describió con angustia cómo las comunicaciones murieron y los pilotos perdieron el control mientras el avión comenzaba su descenso mortal. Los gritos de los pasajeros, escribió, se mezclaban con sonidos inhumanos mientras la criatura, fortalecida por la energía absorbida, comenzaba su festín macabro. Su capacidad para consumir carne humana y crecer con cada víctima está descrita en las páginas con un detalle que me revuelve el estómago cada vez que lo leo. La brutalidad del ataque, según las palabras temblorosas de mi abuelo, fue absoluta. La criatura continuó su metamorfosis grotesca, fusionándose con el fuselaje hasta tomar control completo del avión. Mi abuelo, gracias a sus años de entrenamiento militar, tomó la decisión que le salvaría la vida: esconderse en el ascensor de servicio. Sus descripciones de los sonidos que escuchó desde allí, los gritos mezclados con el ruido de metal siendo destrozado y carne siendo consumida, son tan vívidas que parecen cobrar vida en las páginas del diario. El impacto final y los momentos posteriores están narrados con una claridad que me hiela la sangre. Mi abuelo, tambaleándose entre los restos humeantes, presenció algo que desafiaba toda comprensión. La criatura, ahora una monstruosa fusión de carne y metal, emergía del lugar de impacto con sonidos guturales que resonaban en la jungla.
aunque él afirmó no haber podido documentar el incidente por la falta de cámaras portátiles en esa época. Los videos que ahora circulan por internet sugieren que alguien más estaba cerca del lugar para registrar el horror con una filmadora VHS. La decisión de mi abuelo de desaparecer y reinventarse como Robert Williams cobra un nuevo significado a la luz de estas revelaciones. El diario refleja su lucha interna, pues convergían en su cabeza el miedo a ser silenciado igual que el incidente, la certeza de que nadie creería su historia si la contaba y el peso aplastante de la culpa por no haber podido salvar a nadie más de aquella tragedia. Su elección de comenzar una nueva vida en un pueblo pequeño, de casarse y formar una familia, fue tanto un acto de supervivencia como de protección para sus seres queridos en su antigua vida. Como su nieto, ahora entiendo por qué era un hombre tan reservado y cauteloso. Los sonidos metálicos y los gritos que lo perseguían en sus sueños, según escribió, nunca lo abandonaron. Cada noche revivía los horrores del vuelo 8673, llevando consigo un secreto que lo consumía por dentro. Al comparar los videos de Infected Sky con las historias de mi abuelo y sus escritos, las coincidencias son demasiado precisas para ser casualidad. Las descripciones de las criaturas, los aviones infectados y los eventos narrados en esas cintas analógicas coinciden palabra por palabra con sus relatos. Lo que una vez consideré fantasías de mi infancia se ha revelado como el inicio de algo mucho más siniestro y aterrador. Las preguntas me persiguen día y noche. ¿Cuántas personas más conocen la verdad sobre lo que realmente sucedió? ¿Está esa criatura o algo peor todavía activa en algún rincón olvidado del mundo? El legado de mi abuelo, sus advertencias veladas en forma de cuentos para dormir, ahora resuenan con una urgencia que no puedo ignorar. Sus experiencias no son solo un relato del pasado, son una advertencia sobre horrores que podrían estar esperando en las sombras, preparados para emerger nuevamente. El testigo en la selva. Mi abuelo, en su lecho de muerte, me contó una historia que parecía un cuento de fantasía, pero la forma en que la narraba siempre me dejó una extraña sensación de que era más que eso. Decía que su mejor amigo, un periodista llamado Carlos Méndez, fue testigo de algo imposible, algo que nadie debía haber visto. Ahora, al ver los videos de Infected Sky circulando por internet, los cabos empiezan a unirse de una manera aterradora. Esta es la historia de Carlos Méndez y la cinta que casi destruyó su vida. Carlos estaba en la selva mexicana la noche del accidente del vuelo 8673, cerca de un área conocida por su biodiversidad. Había salido con su moderna cámara VHS a documentar la fauna local, especialmente fascinado por las aves nocturnas y algunos animales característicos de la región: jaguares furtivos, monos aulladores y cocodrilos que acechaban en los ríos cercanos. Era una noche tranquila, solo interrumpida por los ruidos naturales de la jungla. De repente, el rugido de un avión rompió la calma. Al principio pensó que era algo común, pero el sonido se volvió extraño, como si el motor estuviera siendo devorado por algo más profundo y gutural. Al alzar la vista, vio luces intermitentes en el cielo y en cuestión de segundos, una masa inmensa cayó como un cometa. Lo que siguió desafió toda lógica. Carlos corrió hacia el lugar del impacto, guiado por el resplandor anaranjado de las llamas. Entre los restos del avión, algo comenzó a moverse. Su cámara captó lo que describiría más tarde como una criatura carnosa que emergía de los escombros, fusionándose con piezas metálicas del fuselaje. Las extremidades retorcidas y los sonidos inhumanos lo dejaron paralizado. Sin embargo, siguió grabando. Lo que presenció esa noche no era solo un accidente, era el nacimiento de una abominación. Al día siguiente, Carlos llevó la cinta al canal donde trabajaba. Su jefe, intrigado por la historia del avión carnoso, creyó que tenían en sus manos la noticia del siglo. El plan era transmitir las imágenes y publicar un extenso reportaje sobre el accidente. Sin embargo, todo cambió tras la primera mención del evento en el noticiero local.
No pasaron 10 minutos antes de que el teléfono del jefe sonara. Al otro lado de la línea, una voz firme y autoritaria canceló cualquier intento de divulgar más detalles. Esa misma noche, un equipo de militares llegó a las oficinas del canal. Dijeron representar a una agencia gubernamental y exigieron la cinta original. Carlos, previendo algo así, había hecho una copia que guardó en secreto. Entregaron la cinta principal, pero el incidente marcó el principio de una persecución implacable. Mientras regresaba a su casa, Carlos fue interceptado por un camión militar. Lo subieron a la fuerza, lo golpearon y lo amenazaron, exigiéndole que entregara cualquier otra copia de la cinta. En medio de la tensión, Carlos improvisó. Afirmó que había distribuido 3 copias a personas de confianza y que, si algo le pasaba, esas copias llegarían a los principales medios de comunicación mexicanos. Su firmeza hizo dudar a los soldados, quienes finalmente decidieron dejarlo ir con una advertencia: mantén tu boca cerrada o será lo último que hagas. Carlos, aterrorizado, confió una de las 3 copias de la cinta a uno de sus amigos más cercanos, mi abuelo. Este juró que nunca la vería ni la mostraría a nadie, guardándola como un secreto entre ellos. Mi abuelo, en su lecho de muerte, me dijo que la carga de proteger esa cinta lo mantuvo alerta toda su vida y me confió el lugar donde la tenía oculta hasta ahora. La consideraba un símbolo de lo que el gobierno intentaba ocultar, algo que el mundo no estaba listo para enfrentar. Ahora, al ver los videos de Infected Sky que circulan en internet, no puedo evitar pensar que alguien más finalmente vio esa cinta. Las criaturas que aparecen en esos videos coinciden demasiado con lo que mi abuelo describió de la grabación de Carlos. Me pregunto si la copia original está en manos de alguien que decidió desenterrar el secreto, o si simplemente es otro testigo que presenció lo que nunca debió ser visto. Decido compartir esto ahora porque siento que el legado de Carlos y de mi abuelo está relacionado con estos videos. Las personas necesitan entender que esto no es solo ficción. Alguien está tratando de advertirnos, como lo hizo Carlos esa noche fatídica. Aunque nunca vi la cinta con mis propios ojos, las palabras de mi abuelo, los detalles de esta historia y los videos que hoy inundan internet me convencen de que la amenaza sigue latente. Quizás nunca sabremos toda la verdad, pero una cosa es segura: el accidente del vuelo 8673 no fue un evento aislado. Fue el principio de algo mucho más oscuro.